Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desmenuzar un tema que ha estado resonando con muchísima fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Hoy nos sumergimos de lleno en la vida de dos de las estrellas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han estado al tanto de las noticias, sabrán que su relación siempre ha sido un foco de atención constante, pero lo que vamos a revelar hoy es una sorpresa total. Prepárense porque se viene un giro inesperado en su relación que nadie vio venir. Y antes de que entremos en materia y nos pongamos jugosos con los detalles, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, rápido, y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así que clic y volvemos en un instante. Bien, como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, por supuesto, de una química en pantalla que traspasó la ficción para convertirse en una dulce realidad para muchos de sus fans. Su historia de amor, o lo que creíamos que era su historia de amor, ha sido un torbellino de rumores, confirmaciones, momentos tiernos compartidos en redes sociales y esa expectativa constante de saber qué pasaba entre ellos. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la conexión entre Hande y Kerem era palpable, casi tangible. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, todo gritaba algo más que amigos. Y para el deleite de sus seguidores, ese algo más se hizo oficial. Vimos cómo pasaban de ser compañeros de set a una pareja consolidada, viajando juntos, apoyándose en sus carreras y compartiendo postales de su vida en común que incendiaban las redes sociales. Pero como en las mejores telenovelas, la vida real a veces nos sorprende con giros argumentales que ni el guionista más audaz podría haber imaginado. Y es precisamente sobre uno de esos giros, un giro realmente inesperado, que vamos a hablar hoy. Porque, mis amigos, las cosas han dado un vuelco de 180 grados, y la narrativa que muchos teníamos en mente sobre Hande y Kerem, bueno, digamos que ya no aplica. Vamos a explorar qué ha estado pasando realmente detrás de cámaras, los indicios que quizás pasamos por alto y la noticia que ha dejado a muchos seguidores con la boca abierta. Ahora, para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos hacer un pequeño repaso. Recuerden, su relación cobró fuerza durante la grabación de Senkalkam. La trama de la serie, una comedia romántica sobre dos personas que fingen estar comprometidas y terminan enamorándose de verdad, se reflejó de una manera casi mágica en sus vidas. El público se enamoró de la idea de que Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, habían encontrado su felices para siempre en la vida real. Hande con su radiante sonrisa y su talento natural, y Kerem con su atractivo magnético y su profesionalismo, formaban una pareja ideal a los ojos de sus seguidores. Compartían fotos de sus viajes a Maldivas, de eventos benéficos, de momentos cotidianos que parecían sacados de un cuento de hadas. La química no solo era en pantalla, sino que se sentía genuina, auténtica. Y luego, de repente, los rumores empezaron a cambiar de tono. Si bien al principio eran sobre la consolidación de su amor, pronto empezaron a surgir las especulaciones sobre una posible crisis. Pequeños detalles como la ausencia de ciertas publicaciones conjuntas, o comentarios un tanto ambiguos en entrevistas, empezaron a alimentar el debate entre los fans. La comunidad online se dividió entre quienes creían firmemente en su amor eterno y quienes empezaban a sospechar que algo no iba del todo bien. Y es ahí donde entramos en el terreno de lo inesperado. Porque lo que nadie anticipaba era la naturaleza de este cambio. Si pensábamos que quizás estaban pasando por un bache y que pronto se reconciliarían, déjenme decirles que la realidad ha sido mucho más sorprendente. Las noticias más recientes apuntan a una ruptura definitiva, y lo más impactante no es solo la ruptura en sí, sino los motivos y las circunstancias que la rodean. Hemos estado investigando, recopilando información de fuentes cercanas y analizando las últimas declaraciones para traerles la imagen más clara posible. Y lo que hemos descubierto es, ¡wow! Se ha rumoreado, y con bastante fuerza, que uno de los factores detonantes de esta separación podría ser un giro completamente inesperado en las prioridades de uno de ellos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. No estamos hablando de una tercera persona, ni de celos, ni de las típicas razones que solemos escuchar en las rupturas de celebridades. Estamos hablando de algo más profundo, algo que tiene que ver con aspiraciones personales y profesionales que, al parecer, se han vuelto incompatibles. Según las filtraciones
Once y los comentarios de fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato. Kerem Bürsin, por ejemplo, ha estado enfocado en expandir su carrera internacionalmente. Ha estado explorando oportunidades en Hollywood y en otros mercados cinematográficos. Esto implica un compromiso de tiempo y energía considerable, viajes constantes y un estilo de vida que evidentemente se aleja del que podría mantener una relación estable en Turquía. Por otro lado, Hande Erçel, si bien es una actriz de renombre internacional y con un gran potencial, parece haber estado más centrada en su vida personal y en proyectos más cercanos a su tierra natal. Esto no significa que no tenga ambiciones, claro que las tiene, pero la dirección que están tomando sus carreras parece haber divergido significativamente. Ahora es fácil especular y decir que simplemente tomaron caminos diferentes. Pero lo que hace esta situación tan sorpresiva es la forma en que ha ocurrido y la aparente falta de preparación de muchos de sus seguidores para esta eventualidad. Pensábamos que su amor era un ancla, un punto fijo en medio de sus ajetreadas vidas. Y de repente se desvanece no por un conflicto sino por una evolución personal y profesional que al parecer no supieron conciliar. Hemos visto a Hande enfocada en sus proyectos en Turquía, disfrutando de su tiempo libre, viajando con amigos y familia. Su presencia en redes sociales sigue siendo activa, pero las menciones a Kerem han ido desapareciendo gradualmente, casi como si estuvieran borrando una etapa. Y de Kerem, bueno, sus actividades se han centrado más en sus aspiraciones internacionales, con viajes a Estados Unidos y conversaciones sobre nuevos proyectos que lo alejan cada vez más de Turquía. La noticia de su ruptura, cuando finalmente se hizo más o menos oficial a través de comunicados ambiguos o ausencia de confirmación a los rumores persistentes, tomó a muchos por sorpresa. ¿Por qué? ¿Dónde quedaron esas fotos juntos? ¿Dónde quedó esa complicidad que veíamos en cada evento? Para muchos fans, era una relación sólida, un ejemplo de que el amor podía triunfar a pesar de las presiones de la fama. Y ahora nos encontramos ante la realidad de que a veces, incluso el amor más sólido puede ser eclipsado por las ambiciones individuales. Lo más intrigante de todo esto es la aparente madurez con la que, al parecer, han manejado la situación. No ha habido dramas públicos, ni ataques en redes sociales, ni declaraciones incendiarias. Simplemente un silencioso alejamiento, una reconfiguración de sus vidas que, aunque dolorosa, parece haber sido llevada con respeto y comprensión mutua. Y esto, mis amigos, es quizás lo más inesperado y admirable de todo. En un mundo donde las rupturas de celebridades suelen ser un circo mediático, Hande y Kerem parecen haber optado por una vía más discreta y madura. ¿Podría ser que esta evolución en sus carreras sea solo una fase? ¿Es posible que en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse de una manera diferente? Es algo que solo el tiempo dirá. Pero por ahora, la sorpresa total es que su relación, esa que tantos admiraban y seguían de cerca, ha dado un giro inesperado hacia un nuevo capítulo, un capítulo donde sus caminos individuales parecen haber tomado rumbos distintos. Analizando las últimas apariciones de ambos, podemos notar ciertas cosas. Hande, por ejemplo, ha estado asistiendo a eventos de moda, campañas publicitarias y ha mostrado un gran interés en seguir creciendo en la industria turca. Su estilo, siempre impecable, refleja una mujer segura de sí misma y enfocada en su desarrollo. Kerem, por su parte, ha estado más reservado en cuanto a su vida personal, pero sus apariciones en círculos de la industria cinematográfica internacional hablan por sí solas. Parece estar decidido a dejar su huella en Hollywood, y eso requiere una dedicación total. Los fans, por supuesto, han reaccionado de diversas maneras. Algunos están tristes por la noticia, ya que esperaban que su relación tuviera un final de cuento de hadas. Otros, sin embargo, entienden que son adultos y que tienen derecho a buscar su propia felicidad y perseguir sus sueños. La mayoría, creo, admira la forma en que han manejado la situación, con discreción y respeto. Y es que al final del día, por mucho que veamos sus vidas a través de las redes sociales y los medios, son personas reales con sus propias aspiraciones y sus propias luchas. Lo que consideramos un giro inesperado en su relación, para ellos podría ser simplemente la evolución natural de sus vidas. Lo importante es que ambos parezcan estar bien y enfocados en sus respectivos futuros. Hemos llegado al final de este análisis, y la gran conclusión es esta: la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha tomado un giro totalmente inesperado. Lo que parecía una historia de amor sólida y prometedora, ha evolucionado hacia caminos individuales que, al menos por ahora, los han alejado. La sorpresa radica en la naturaleza de esta divergencia, no en un
conflicto dramático, sino en una redefinición de prioridades personales y profesionales. Hemos pasado de verlos como una pareja inseparable a entender que están persiguiendo sus propias metas, y eso, en sí mismo, es un desarrollo fascinante. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este giro en la relación de Andy y Kerem. ¿Les sorprende tanto como a mí? ¿Creen que sus caminos podrían volver a cruzarse en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo y quieren más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. ¡Chao!